primeramente, no, no es esto. Ah, Dame un segundo. Esto es, ya. Entonces, comenzamos con este tema. Esto igual lo van a tener en plataforma y con los ejemplos que hemos visto más, ¿no? Para ver cómo poder llenar, digamos, este tipo de situaciones. Eh, para un reporte de incidentes, ¿no? O sea, cuando hemos hablado de la gestión de proyectos, ¿no? Si bien va a haber una vez que salgan a producción en este caso, ¿ya? Una vez que salgan a producción el tema de los proyectitos, ¿no? O sea, de las aplicaciones, lo que tenga que salir. Ahí es donde se hace una evaluación, ¿no? Justamente de qué es lo que ha pasado, dónde ha habido fallas, ¿no? Dónde no se ha contemplado algunas pruebas, podría ser, ¿no? ¿Qué errores, qué problemática ha habido, ¿no? ¿Qué es lo más importante que deberíamos aprender inicialmente, ¿ya? Entonces es una plantilla similar, no es la misma, ¿ya? Porque esa tiene un poquito más de detalle, ¿no? La de nosotros es un poco más simplificada, ¿no? Pero al final la idea es tener un reporte, ¿ya? De qué es lo que ha pasado, ¿no? Este reporte de incidentes no siempre va con el tema de dentro del proyecto, que sí se puede hacer, ¿no? Y también fuera, o cuando se termine el proyecto, ¿no? Para ir mejorando. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque durante su vida profesional, que están ya muy cerca ustedes de iniciarla y algunos todavía están iniciando, eh, esto va a pasar muchas veces, ¿ya? Muchísimas veces. Y lo mejor que como desarrolladores podemos hacer, ¿no? O como ingenieros de sistemas, en este caso, va a ser tener una bitácora de incidentes, ¿ya? Mejor si las tienen plasmadas en algún sitio, en la nube, digamos, ¿no? O tal vez en un sitio local, ¿ya? ¿Por qué les digo esto, no? Porque al final, cuando ustedes vayan a gestionar algún proyecto, sea al inicio, como os decía en mi caso, que al principio yo era todo, ¿no? Desde la planificación, sueldo, o sea, todo veía al principio. Y ahora que ya tenemos áreas específicas y roles específicos, entonces ya esto ha salido, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso, igual nosotros llenamos reportes de incidentes, ¿no? ¿Y cómo los llenamos? En este caso, para tener igual una bitácora de qué es lo que no tenemos que volver a cometer, ¿no? Inclusive si alguna vez nos vuelve a salir algún error, lo tenemos en la bitácora, ¿no? Y buscamos el errorcito. Obviamente nosotros documentamos en Confluence, ¿no? Que es parte del Jira, pero nos sirve justamente de base para no volver a cometer el mismo error o relacionarlo con un incidente anterior, ¿no? Incluso alguna vez nos ha dado el tema de la solución inmediata, ¿no? Este error ya nos había salido, se soluciona de esta forma, ¿no? Puede ser algo tan simple como un reinicio de servidor, ¿no? Y que se vuelve una tarea ya para el tema de producción, por ejemplo, ¿no? Entonces, son elementos clave, ¿no? O sea, por eso es importante que desde nuestros inicios vayamos llenando este reporte, sea en la parte de servidores, sea en la parte de desarrollo, sea en la parte de QA, sea en la parte de la gestión del proyecto mismo, ¿no? Inclusive nosotros tenemos bitácoras de qué proveedores, eh, con qué proveedores hemos tenido problemas, ¿no? Y ahí está en el tema de correos, teléfonos, ¿no? Con los que hemos tenido alguna dificultad, por ejemplo, a nivel de comunicación, ¿no? O demoras en el caso de entregas de productos de un proveedor de terceros, o alguna otra dificultad, ¿no? O sea, no, tenemos todo eso mapeado, podríamos decir así, para poder verlo más adelante, ¿no? Inclusive esto sirve, o sea, ¿por qué se los digo? Porque nunca sabemos hasta cuándo vamos a estar en un puesto laboral, ¿no? Que alguna vez pasa, hay ascensos, obviamente, ¿no? Y el desarrollador o el que ha hecho la integración, no sé, me vuelvo al tema de proveedores del CEGIP, digamos, ya está en otra área, tal vez ya está en auditoría, ¿no? O ya está en la parte de arquitectura o de servidores, ¿no? Ha migrado a otra área, o incluso ya no está en la institución, ¿no? Sino ya está en otra institución. Entonces, eso nos sirve de respaldo también para ver qué es cómo se soluciona en ese momento o qué medidas se han tomado, ¿no? Entonces,
Esa es la idea, ¿ya? Entonces, a ver, les voy explicando y luego vamos a ir viendo ejemplos, ¿no? En esta primera parte. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un reporte o un informe de incidentes, seguramente que lo van a tener, como les decía, primero siempre es la información general, ¿no? Entonces, acá tenemos fecha y hora del incidente, ¿ya? Y esto es clave, yo no le daba mucha importancia al tema de la hora antes de pasarme al sector privado, porque los software que administraba antes, o sea, había días pico, ¿no? Pónganse cuando salían las notas de posgrado, de pregrado, ¿no? En el tema de la universidad. Cuando había inscripciones, ¿no? Cuando los docentes verificaban su asistencia, pero, o sea, qué cosas eran mucho más sencillo, ¿no? En el ministerio igual, ¿no? Se administraba, bueno, en el ministerio se administraba el tema del sitio web, aplicaciones internas que solo utilizaba el personal interno, entonces no había mucho problema, ¿no? Se le daba mantenimiento a aquello. Pero ya cuando me has pasado al sector privado, entonces ahí efectivamente había pues una cantidad enorme de transacciones por minuto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estaba con una importadora de productos electrónicos, antes de entrar al Banco Unión, había pues, bueno, tenía su carrito de compras, ¿no? Entonces había ventas en simultáneo, había mensajes de los proveedores, ¿no? Había notificaciones que había llegado una importación, digamos, ya estaba en, ¿cómo se llama esto? Ya estaba en aduana, había entrado a Canal Rojo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era nomás con más movimiento, digamos, ¿ya? Ya en el Banco Unión y luego en el Visa, pues, fue peor, ¿no? Ahí sí ya son pues cientos de o miles, me podría atrever en algún caso, de transacciones en un minuto y horas pico, ¿no? Entonces, por eso el tema de la hora y la fecha es importante, ¿no? Porque es algo que se puede solucionar a la brevedad posible en minutos, pues adelante, pero hay situaciones en que un incidente dura más de un día, ¿no? Por eso justamente va esto, ¿ya? Fecha y hora del incidente, ¿no? Si digamos hubiera pasado algo ahora, marcaríamos 7:23, 3 de septiembre de 2025, ¿no? Fecha y hora de reporte, que es un segundo elemento, ¿ya? Esto es cuando alguien reporta el incidente, ¿no? Muchas veces nuestros sistemas, si bien tienen control de seguridad, podríamos decirlo así, control de que los servidores estén en línea, ¿no? O sea, hay monitorización de esto, pero a veces nadie se da cuenta de un incidente, ¿no? O sea, todo parece normal, porque como hay tantos sistemas, entonces no, no hay un cambio o un error aparente. Entonces, algún cliente o un cliente interno del banco reporta, ¿no? Entonces, no sé, llama a alguien al call center, le dice que no puede pagar su factura o no puede recargar su teléfono Entel, digamos, ¿no? Entonces, se revisa y efectivamente desde las 6 de la tarde no había recargas de Entel, digamos, ¿no? Ahora, luego hay que analizar, obviamente, quién fue el causante, si fue el proveedor, si fuimos nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Esos dos detalles iniciales. El autor del reporte, ¿no? Si fue un cliente externo, un cliente interno, si fue, bueno, si se dio cuenta el equipo de monitoreo, ¿no? Podría ser también que nos damos cuenta nosotros mismos, a veces de nosotros como clientes internos también pasa esto, ¿no? Recuerdo que yo no podía generar la factura de la Católica, por ejemplo, para pagar mis cursos de teología y los reporté al banco, ¿no? Entonces lo tomaron un ticket y creo que en 2, 3 días me dijeron ya está solucionado y pude resolver, ¿no? O bueno, pude hacer mi transacción con normalidad, ¿ya? Al autor del reporte. El nombre del proyecto, ¿no? En este caso puede ser el proyecto como tal o podría ser también el sistema, ¿no? Entonces ahí ya va, como les decía, ¿no? En mi caso, Ibiza Plus, aplicación móvil del Banco Unión, el CRM de la empresa en la que trabajaba, ¿no? No sé, ¿qué más podría ser acá? El proyecto, digamos, ¿no? El proyecto al toque, ¿no? El proyecto ¿qué se llama esto del CEGIP? El carnet digital, por ejemplo, ¿no? Carnet digital, cédula digital, mejor dicho. Entonces, ese podría ser el nombre del proyecto. Luego, el componente o módulo afectado, ¿no? O sea, ¿en dónde ha fallado? Como los sistemas tienen bastantes módulos, ha fallado en la autenticación, ha fallado en la validación del usuario, ha fallado en la transacción de débito, ¿no? Ha fallado en la recarga, ha fallado en la API REST, ha fallado ha fallado solamente en el front-end, a veces pasa que solo falla en el front-end, entonces todo eso lo tenemos que especificar, ¿no? Eso es una información a priori, ¿no? Que ya nos dice si este incidente tiene urgencia
o no, ¿ya? Entonces ahí hay que ser muy cautos, ¿no? Si es algo que está pasando recurrentemente, efectivamente hay que solucionarlo ya no más, ¿no? Ahora, si es un incidente de un solo cliente y nadie más lo ha reportado, entonces tenemos un poquito más de, de soltura, digamos, para poder resolver esto, ¿no? O para poder empezar a trabajar y su atención, ¿ya? Porque a veces es algo que no se había contemplado. Yo siempre tengo problemas, por ejemplo, con el tema de los caracteres especiales, el tema de las ñes, ¿no? Que el cliente invirtió. Soy bien honesto en ese aspecto, invirtió su NID con el número de la factura, o sea, cosas bien sencillitas que a veces causan informes de incidentes, ¿no? Reportes de incidentes, ¿ya? Entonces, ahí como es puntualmente, incluso a veces, por favor, ingrese correctamente los datos y se soluciona, ¿no? Pero ya se ha documentado que los clientes cometen este error, ¿ya? Y más adelante vamos a ver, entonces, cómo podemos subsanar, ¿no? Entonces, poner mejor documentación de ayuda, por ejemplo, ¿no? O especificar, validar los datos, no sé, situaciones que ayuden al cliente a revisar los datos antes de ingresar, ¿no? O antes de procesar, ¿ya? Luego viene el detalle de la descripción del incidente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedió, no? En este caso, como les decía, ¿no? Falló el servidor web, falló el frontend, falló el servicio web REST, hubo un problema de comunicación, se actualizaron los certificados y no estaban disponibles, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué consecuencias? No hubo recargas de Entel desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿no? Hubo reclamos de 50 clientes durante esas 2 horas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede haber diferentes consecuencias, ¿no? Inclusive las más fuertes, ¿no? No hubo sistema durante 4 horas. Y es lo que nos pasaba con el SIN, con la gestora, por ejemplo, ¿no? Que a veces se caían, ¿ya? Y no había, pues, no había pagos, pero lo más que los reclamos se quedaban con nosotros, ¿no? Pensando que era nuestra aplicación. ¿Ya? ¿En qué ambiente ocurrió? Como les decía, ¿no ves? Si estamos en proyectos, puede haber problemas en desarrollo, puede haber problemas en el ambiente de pruebas o puede haber problemas en el ambiente de producción, ¿no? Entonces, para nosotros generalmente lo que es urgente es producción. En Cuba, en desarrollo, generalmente en desarrollo los sanamos nosotros y en Cuba con las otras áreas involucradas, ¿no? Sean comunicación, sean el tema de los DevOps, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿en qué ambiente pasa este problemita? ¿Ya? Porque igual, ¿no? Tenemos que mantener, por ejemplo, el tema de la comunicación con nuestros proveedores, nosotros siempre online, ¿no? O sea, que siempre tengamos conexión a Síntesis, a CGI, a MC4, a Rua, ¿no? O sea, nosotros tenemos que velar eso en desarrollo y pruebas, porque hay pruebas automatizadas que van corriendo todo el tiempo, ¿no? Dentro de estos ambientes. Entonces, si falla, igual nos llega una notificación por correo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y quién estuvo involucrado? ¿No? Otra vez, fue un error provocado por un usuario, que serían los clientes, fue un error provocado por nosotros, desarrolladores, fue un error provocado por el equipo de testing, ¿no? Entonces pasa, ¿no? Todo esto podría pasar dentro de la descripción del incidente, ¿no? ¿No? Y obviamente puede haber más equipos, ¿no? Acá puede haber ingeniería, comunicaciones, proveedores, podría ser si son de terceros, ¿no? El tema de los DevOps, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a veces los DevOps se olvidan, ¿cómo se dice esto? Corregir una vulnerabilidad a nivel de sistema operativo y la aplicación se cae porque ya no levanta, ¿no? Porque tienes reinicios automáticos, por ejemplo, ¿no? El tema de línea de producción, entonces, cuando está saturado o en horarios donde no hay tráfico, ¿no? Entonces el sistema automáticamente los reinicia los pods para que puedan levantarse, ¿no? Y liberar memoria. Y aquí a veces, y he visto que ha pasado, ¿no? Como el sistema operativo se ha actualizado y al levantar ha encontrado un tema de vulnerabilidad, entonces ya no se ha levantado, ¿no? Y se ha quedado como error. Se tiene que reiniciar el pod, hacer un trip ignore en el tema de dependencias para que puedan levantar, ¿no? Entonces ya va por otra parte el equipo, ¿no? Entonces, ¿quiénes estuvieron involucrados? Luego, una vez que hemos definido la información general, hemos descrito el incidente, ¿ya? Hay que ver la causa raíz. ¿Qué ha pasado? ¿No ve? Ahí ya sí tenemos más tiempo. Ahí necesitamos el tema de logs del servidor, logs del sistema operativo, ¿no? Necesitamos capturas del lado de los clientes, capturas del lado de los clientes si algo ha pasado, ¿no ves? O sea, del front-end,
qué error les ha salido, etcétera, etcétera. En base a eso, nosotros podemos identificar la causa, ¿no? Como les decía, error de frontend, error de servidor, error de las REST API, error del proveedor, error del certificado, etcétera, etcétera. ¿Ve? La causa ha sido esto ha fallado. ¿Qué factores contribuyen a este error, no? No se han hecho pruebas, no se han hecho todas las pruebas en Cuba, se han saturado los hilos del servidor, digamos, ¿no? Como les decía. Entonces, ahí se planifica más reinicios o se aumenta el tema de los recursos de memoria, de disco duro, etcétera, etcétera. Les comento que sí pasa eso, ¿no? Había un sistema que se colgaba por el tema de espacio, porque generaba logs y alguien se ha olvidado, por ejemplo, sacar los logs a otro servidor de backups, ¿no? Y se ha quedado. Entonces, como ya no tenía espacio, ya no podía generar y ¡pum! Se ha empezado a romper la aplicación, ¿no? Entonces, todo eso va dentro de los factores que contribuyen a esto, ¿no? Certificados, comunicación, proxy podría ser, errores de la aplicación, errores de memoria, recarga de hilos, ¿no? Sobrecarga de hilos, mejor dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay que analizar la causa, ¿no? Entonces, siempre la idea es encontrar la causa para más adelante ver acciones y qué soluciones se pudieron tomar o se pueden tomar más adelante, ¿no? Recuerdo que había un error que no pasaba mucho, ¿ya? No pasaba mucho, como les digo, pero al final siempre daba un errorcito, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hemos hecho? Notificar a las áreas involucradas para que cuando pase este error, ellos ya estén alertados de que al día siguiente van a tener un reclamo, por ejemplo, ¿no? O tienen que revisar puntualmente este ticket de pago, esta transacción ACH, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esas son las acciones, ¿no? En base a este análisis que se ha realizado, ¿ya? Ay, perdón, perdón. Acción y soluciones, ¿no? ¿Qué es lo que más le interesa a la parte gerencial, por ejemplo, ¿ya? Inmediatamente, ¿qué se ha hecho, ¿no? Para contener el incidente. Se ha deshabilitado la funcionalidad, ¿no? Que tenemos esas medidas, ¿no? Digamos, desactivar el servicio para que ya no haya reclamos, ¿no? Entonces, el servicio está temporalmente no disponible y ustedes han debido ver ese, ¿cómo se llama? Esa notificación en su aplicación móvil, ¿no? ¿Ve? Otro, de manera a priori, reinicien el servidor, ¿no? A veces, como les decía, un reinicio de servidor de pods soluciona el problema, ¿no? Y luego ya revisamos con logs qué es lo que ha pasado, ¿ya? Pero a veces se da esa situación, ¿no? Entonces, es medio chistoso, pero pasa, ¿no? Luego, si fue una solución temporal, ¿no? O fue una solución definitiva, ¿ya? Entonces, podría ser una solución provisional, digamos, desactivar la validación del certificado SSL, que tenemos esa opción, ¿no? Con un true o false en una variable del medio ambiente o una properties, se puede configurar eso. Entonces, desactivamos esa validación, es una solución provisional, ¿no ve? ¿Qué es la solución definitiva? Actualizar el certificado del servidor para que se pueda conectar mediante SSL, ¿ya? Cositas así, ¿no ve? Entonces, se puede ser temporal o es definitivo. Y luego, ¿qué acciones se van a tomar para prevenir este nuevo error, digamos, ¿no? Entonces, ahí lo que les decía, notificar por correo electrónico cuando se saturen los hilos, cuando ya no haya memoria o disco, ¿cómo se llama? Disco duro, disco disponible, digamos, no espacio disponible, cuando no inició correctamente el servidor, etcétera, etcétera, ¿no? El otro podría ser en el tema de certificados que les mencionaba. eh, ¿Cómo sería esto? Pues, calendarizar, por ejemplo, la validez de los certificados, ¿no? Y una vez que el certificado ya no es válido, que notifique a todo el área correspondiente que tiene que estar a cargo de la actualización de servidores para que lo actualicen o soliciten una semana antes, un mes antes a la empresa que tiene que actualizarlo y enviarles nuevamente, ¿no? Etcétera. Es una acción preventiva, ¿no? De poder ver cómo podemos darnos cuenta antes de que pase o apenas pase, se nos notifique, ¿ya? Eso es una acción preventiva. Luego viene el seguimiento y el estado, ¿no? Nosotros llamamos monitoreo. Entonces, una vez que se ha solucionado, ¿ya? ¿Quién fue el responsable de la investigación, ¿no? Generalmente siempre es desarrollo para nosotros, ¿no? Pocas veces es ingeniería o porque siempre se pasan la bolita. Eso es lo que les voy a recomendar también. Si el problema es suyo, acepten
su responsabilidad, ¿ya? Lamentablemente yo me he dado cuenta que muchos profesionales no son responsables al momento de recibir un incidente de este tipo, ¿ya? Soy bien honesto, ¿ya? Siempre se pasan la bolita, siempre, ¿no? No, que Cuba no ha aprobado bien, que desarrollo no ha contemplado esta situación, no tiene que solucionar los desarrollos, ¿no? O sea, siempre tratan de pasar la bolita los de ingeniería, ¿ya? Y no está bien, ¿no? Porque yo tengo las evidencias de que efectivamente no éramos nosotros, ¿no? Obviamente, cuando es error nuestro, sí, es error nuestro, hay que hacer un pase correctivo, ¿no? Lo estamos haciendo ahora, lo mandaremos mañana y se prioriza en Cuba para que salga lo antes posible la producción, ¿ya? Pero ustedes responsablemente acepten cuando pase algo, ¿ya? ¿Por qué les digo esto, no? En cuestión de dinero, muchachos, ¿cómo decirlo así? Es bien problemático el tema de que algo pase constantemente, ¿no? Porque se está jugando el dinero en, 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 en este tipo de situaciones, ¿no? Pues hemos visto de 440 millones pérdidas así de grandes, ¿no? La pérdida que yo tenía era más o menos de 5.000 bolivianos, digamos, ¿no? Entonces no era mucho, ¿ya? Entonces, pero sí ha sido una llamada de atención en su momento, ¿no? Pero la diferencia es que yo he aceptado el incidente, lo hemos corregido inmediatamente, porque si no hacía nada, probablemente esto iba a aumentar a 7.000, a 8.000, a 10.000, hasta que en un siguiente paso lo iba a corregir, no sé, por debajo de la mesa, ¿no ve? Como ya me he dado cuenta yo lo podía meter en un siguiente pase como algo correctivo, pero hubiera seguido incrementando el monto, ¿no? Entonces, lo mejor ha sido, de una vez lo solucionaremos y luego vemos cómo devolvemos el dinero a los clientes, por ejemplo, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta de algo, repórtenlo inmediatamente, ¿no? Eso es ser responsable, ¿ya? Bueno, pero ya, al final muchas veces toca nomás hacer este trabajito. Luego el responsable de la solución, ¿no? Entonces, generalmente igual siempre es desarrollo el que soluciona, unas veces ingeniería, como les decía, o el proveedor de terceros, ¿no? Entonces hay que tener igual anotadito. ¿Por qué? Porque esto les decía como bitácora, ¿no? Al final, nosotros vamos a ver a quién le ha pasado este error y cómo lo ha subsanado, ¿no? Entonces yo le llamo a Pepito Pérez, que en el 2024 ha tenido un problema similar, y él me dirá, ah, efectivamente ha pasado esto, 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 como me lo consultan a mí, por ejemplo, ¿no? Y me llaman y me consultan, mira, Carlos, tengo este problema, ah, ya, haz esto, 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 ah, ya, buenísimo, pam, porque ya me ha pasado alguna vez, ¿no? Eso es la idea de tener el responsable de la investigación, quien revisa logs, quien revisa todo el incidente, quién ha hecho la solución. A veces, por si acaso, les comentaba la vez pasada que me han pisado un pase a mí y el responsable de la solución no he sido yo, porque alguien más ha cometido un error, ¿no? Entonces, era un colega mío de otro equipo y él fue el responsable de la solución, ¿no? Entonces, acá nos advierte que hay que tener un poquito más de cuidado con esa persona cuando haya pases simultáneos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya me contacto con él. Por si acaso, Pepito, estoy mandando un pase, por favor, sé que tienes un pase en paralelo, hazle un merge con mis cambios, ¿no? Para que no tengamos problemas como la vez pasada, ¿no? Y ella le pone más énfasis, digamos, ¿no? Por eso es importante esta información. Luego, el estado del incidente, ¿no? Cuando nos piden el reporte, generalmente ya está en progreso o está resuelto, ¿no? Entonces, cerrado ya es para el fin del sprint, ¿no? Y abierto es cuando sucede en el día, ¿no? Entonces, esto igual es importante, ¿ya? Porque va cambiando fases el tema del estado del incidente. Y próximos pasos, ¿no? ¿Qué tareas hay que hacer después de esto? ¿No? Como les decía, en el caso de que sea una solución temporal, la siguiente tarea será actualizar el certificado válido por un año o 2 años, digamos, ¿no? Un año, ¿no? Un año es el tope de un certificado, ¿ya? Entonces, ese es un próximo paso, ¿no ve? O un próximo paso, sacar un pase para notificar cuando se saturen los hilos, digamos, ¿no? Entonces, ese es un próximo paso. Pero el incidente ya está cesado, ¿no? Solo que esto es una tarea adicional al error o al incidente. Y lo mejor de todo, las lecciones aprendidas. Ya en esto sí son muy claros. Todo error que les pase, todo problema que tengan, va a ser una lección aprendida. ¿Ya? Lo primero, ¿qué aprendimos? ¿No? Los conocimientos adquiridos del incidente. Yo aprendí a revisar logs de todos los sistemas, ¿no? He aprendido a darme de cuenta cuándo es un error de servidor, cuándo es un error de la aplicación, cuándo es un error del proveedor, cuándo es un error de ingeniería, cuándo es un error de certificados. Casi me lo sé de memoria, así es que tengo hartas lecciones aprendidas, ¿no?
con esta revisión de incidentes. ¿Qué mejoras se han hecho, no? Con notificaciones por correo, mejoras en los monitoreos, ¿no? Se contrató un personal que esté viendo constantemente el tema de servidores, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Y la evidencia, como les decía, hay que guardar logs, hay que tener capturas de pantalla o cualquier otra prueba, tiene que estar evidenciado, ¿no? Aquí es donde les decía, ¿no ve? Nosotros tenemos todo documentado en Confluence, entonces cuando entramos a buscar algún error, ya está ahí, incluso el mensaje está capturado, ¿no? Ah, entonces esto ha pasado, ¿qué hay que hacer? Ah, ya lo habías resuelto haciendo esto, listo, ¿no ve? Entonces ya tenemos una buena resolución. Ya, hasta acá. Entonces vamos a ver un ejemplito y luego nos vamos al tema de las aplicaciones. ¿Listo? Lo voy a tener acá, nos volvemos a conectar